Y luego voy a hablar de cómo se ha realizado el relevo generacional en nuestra empresa, tanto a nivel de la propiedad como a nivel de las competencias. Está estimado pues, que unas 55.000 empresas en la comunidad autónoma vasca están en proceso de sucesión en la propiedad. Yo no tenía este dato, pero bueno, me he encontrado hoy aquí por casualidad. Parece que los agentes sociales ya cada vez se están implicando más en este problema, que es un problema pues, real, ¿no? ¿Qué pasa con la propiedad de las empresas? Como bien ha dicho Javier, pues cuando no hay gente en la familia que quiera continuar, o bueno, hay gente no capacitada, o simplemente que no quiere. Y luego también cómo se realiza un poco el relevo generacional en los puestos, y bueno, más que en los puestos, en las competencias. Las actitudes y las aptitudes del fundador, de la persona que fundó la empresa y la dirigió, cómo se han suplido pues, no entre una persona solo, pero igual sí entre varias, para poder llevar a la empresa, pues por lo menos intentarlo igual de bien que él. Y después voy a hablar un poco pues, de qué papel tuvo la ingeniería en alternancia pues, en este relevo, ¿no? Y una opinión personal de cuáles son las ventajas con respecto a cualquier otra formación más, digamos, con más componente académico, exclusivamente académico. Bueno, nosotros lo que hacemos es, como habéis visto en la primera diapositiva, hacemos piezas en banda, hacemos trabajos en banda por troquel progresivo y doblador por levas. Son piezas pues, de banda desde 0,2 hasta 2 milímetros. Somos, digamos, una especie de estampación, pero mucho más especializada. Tenemos también matricería propia, hacemos nuestros troqueles progresivos y nuestros diseños los hacemos todos nosotros. Como una empresa más grande, más conocida que nosotros, que pueda ser comparable por esta zona, pues sería Mendiguren y Zarraga. Hacemos más o menos algo parecido a ellos. Yo diría que igual más especializado y más concentrado en un tipo de producto que ellos. Nosotros somos una empresa de segunda generación. El fundador fue mi padre, se fundó la empresa en 1967, fueron 3 socios, que bueno, al final algo bastante común en Eibar, se enfadaron y se quedó uno con todo, ¿no? Llegaron a un acuerdo más o menos bueno y por lo menos eso se intentó y se quedó pues mi padre en exclusiva con la empresa. Actualmente pues mi padre ya falleció, pero bueno, también voy a comentar un poco cómo se distribuyó pues, la propiedad, ¿no? Somos una empresa de 22 trabajadores y bueno, generamos un valor añadido bruto de 1,8 millones de euros. Digo valor añadido bruto por descontar las compras de lo que es la facturación, no por decir qué es lo que hacemos nosotros en realidad. Y tenemos un valor añadido del 57% sobre nuestra facturación, un ratio relativamente elevado. Bueno, yo cursé la ingeniería de la alternancia en la tercera promoción, entre el 98 y el 2001, y actualmente estoy finalizando un máster en finanzas en la Universidad de Mondragón. Digo esto más que nada porque considero, como os ha comentado antes, que la formación debe ser paralela, la vida de un directivo debe ser paralela a su desarrollo profesional y no inicial. Yo, en mi opinión, no vale una formación y después entrar al mundo laboral directamente. Creo que es mucho mejor, mucho más práctico hacerlo las dos simultáneamente, dependiendo de hacia dónde quieras ir tú y bueno, pues quizá con un poco mayor de sacrificio, pero ya con unos objetivos mucho más claros, más definidos y sabiendo un poco hacia dónde quieres ir, ¿no? Básicamente, bueno, pues siempre he trabajado en Industrias Alzuca, en Carburador General. Soy director técnico desde el 2000 y consejero delegado desde el 2003. También durante la estancia en el extranjero estuve trabajando en Gela, es una empresa de faros de automóvil. Es una empresa, la verdad es que me siento un privilegiado por haber estado allí, aunque sea en una estancia de 4 meses. Es una empresa que tiene una facturación de 4.000 millones de euros, más o menos como toda la división industrial de la corporación Mondragón, por hacer una comparación. Y estuve trabajando en una oficina técnica que éramos 150 personas, solo en oficina técnica. 150 ingenieros,
vamos, para mí fue otro mundo. Y eso lo realicé durante la estancia en el extranjero, y fue una oportunidad porque, aunque igual podía haber ido si no hubiera estado en la ingeniería del IMH, sin lugar a dudas no hubiera ido. A veces hay que estar un poco obligado a hacer ciertas cosas para poder hacerlas, y luego te alegras de haberlas hecho, ¿no? Bueno, cómo se realizó el relevo generacional en Industrias Azuca, hasta cierto punto un poco ya lo he dicho, ¿no? Fui un empresario fundador con 4 descendientes. En este caso, bueno, estamos vinculados más o menos todos a la empresa. Al final es muy importante también cómo se realiza el relevo en la propiedad, en qué momento, con qué planificación. Y bueno, en este caso no se contó con ayuda externa, quizás hubiera sido positivo, pero bueno, en este caso todos teníamos un poco claro qué es lo que queríamos, que queríamos continuar con su trabajo. Y bueno, tal y como se realizó, la propiedad se donó un 60% entre 4 descendientes previamente a la jubilación del relevado. Lo digo más que nada porque puede haber mucha gente en esa situación, como hemos visto, y pues que no sabe qué es lo que hacer. Bueno, tampoco puedo yo aconsejar nada, ¿no? Sin conocer a nadie, pero bueno, por lo menos sí puedo decir qué es lo que se ha hecho en nuestro caso. A mí me cogió la empresa, o sea, la formación en alternancia me cogió ya como propietario de la empresa, por lo menos como parte, como accionista. Y la jubilación del relevado se produjo en 1999, pero bueno, él llevaba ya desvinculado de la gestión diaria bastante tiempo, por problemas de salud, y bueno, porque en los momentos en los que estuvo bien, pues decidió vivir un poco la vida y nos dejaba a nosotros al mando. Y bueno, el resto de la propiedad se volvió a donar en vida, en el 2001. Digamos que cuando nuestro padre en los últimos años de vida ya no era ni siquiera parte de la empresa. Mucha gente le recomendó no hacerlo, pero bueno, él lo hizo así. Fue su decisión. Entonces ahora tenemos mucha dispersión de edad entre los accionistas. Mi hermana mayor me saca 18 años. Tengo sobrinas de 26 años y una hija de 2 meses. Entonces estamos intentando ver a ver qué es lo que podemos hacer de cara a mantener la propiedad o de cara a no mantenerla. Pero bueno, tener un poco claro qué es lo que vamos a hacer con nuestra empresa en relación a la propiedad. Para mí, lo que me dio la ingeniería de alternancia, que creo que no hubiera podido conseguir de ninguna otra manera, es una oportunidad pues viable, ¿no? Al final la palabra clave pues es un poco la palabra viable. Poder aumentar mi formación y mis competencias sin renunciar a seguir trabajando. Poder seguir trabajando, hacer lo que estaba haciendo mientras me formaba para asumir las competencias de mi padre, por lo menos las técnicas. Él fue fundamentalmente un técnico. Cuando asumió otras competencias más comerciales o directivas o digamos gerenciales, lo hizo no por vocación, lo hizo por obligación, y en cuanto podía se iba al tablero de dibujo. Era un técnico, vamos, una persona de taller. Entonces yo intenté conseguir pues, sus competencias técnicas, ¿no? También me parece una oportunidad viable de promoción laboral. Se puede, como se ha comentado por aquí, trabajar y estudiar al mismo tiempo. Hay fórmulas, la UNED, la Universidad a Distancia, se puede trabajar en un torno y estudiar ingeniería por las noches, pero muchas veces puede ser separarse de la empresa más que acercarse. Puede ser un sacrificio personal, igual con bastante poca rentabilidad. Y la ingeniería de alternancia da, digamos, la capacidad de poder hacer ambas cosas simultáneamente. Otra cosa que yo considero muy positiva fue pues, la posibilidad de compartir tiempo y experiencias con la persona a la que se releva, ¿no? Ya sea una persona pues, de la familia o un puesto directivo aparte. Y también la formación pues, es una formación práctica y un plan de formación individual. Recuerdo un ejercicio
de la clase de comunicación, que era, bueno, vino una persona de Francia, una mujer, a ayudarnos con nosotros, y bueno, era, digamos, qué era lo que tú querías hacer a 10 años vista, ¿no? Y es increíble hasta cierto punto cómo pues la gente no lo sabe, a dónde quieres llegar y qué pasos tienes que darlo, pues con una serie de hitos, ¿no? Y la verdad es que fue un ejercicio muy curioso y bastante poco reconocido en su momento por la mayoría de la gente. No sé cuáles eran pues, las expectativas de la gente en ese momento, pero fue un ejercicio que a mí me pareció muy importante saber a dónde quieres llegar, ¿no? Y el plan de formación individual, porque te permite orientar parte de la formación, por lo menos en el tercer año, creo que era durante el tercer año, donde tenías un presupuesto determinado pues, para hacer una formación que a ti en tu futuro puesto de trabajo te viniese bien. Ya sea a base de pues, empalmando con cursillos de formación continua o estudiando un idioma en concreto o conciertos, contratando consultores para darte cierto tipo de formación que tú quisieras, ¿no? Entonces, para mí el modelo de ingeniería en alternancia que se propone y que, bueno, que yo seguí, tiene una serie de ventajas respecto al resto de las posibles formaciones. Por el modelo en sí, a mí me parecía muy positivo que la gente, sobre todo el alumnado más joven, el que provenía de los módulos de los ciclos formativos FP, tuviera contacto con la empresa desde el primer día de su formación de ingeniero, ¿no? Ver la realidad, ver qué es lo que se cocía, ¿no? Pues sufrir alguna zancadilla de vez en cuando, no sé, cosas que al final también te ayudan, ¿no? Una posibilidad real de promoción pues, para el alumnado de más edad que provenía de la formación interna, pues como mi caso y el de otros. También me parece que es un modelo que te obliga, no es que te ayudes, que te obliga a aprovechar el tiempo, porque al final tienes que hacer muchos trabajos, muchos proyectos, sin menos exámenes, pero tienes que estar siempre, continuamente ahí, no hay prácticamente vacaciones. Cuando terminas, tienes las mismas vacaciones que un trabajador, es todo continuado, es como una vida más, digamos, de profesional que de estudiante, y desarrollar la capacidad de adaptación. Y yo también coincido con Carlos en que uno de los mayores activos de esta formación es la capacidad que tienes, si quieres al menos, de poder aprender de tus compañeros. Sin menospreciar los demás o el equipo docente, igual no tanto en el primer año, pero sí ya en el tercero, a cualquier problema es imposible que hubiera alguien en la clase que no lo hubiera visto antes o no te pudiera dar por lo menos una opinión, o cualquier curiosidad que tú pudieras tener sobre el equilibrado. Pues había en clase un experto en eso, había expertos en prácticamente, no todo, pero bueno, en muchos puestos diferentes a los que si era por curiosidad o por necesidad podías recurrir pues para que te explicaran alguna cosa concreta. Y bueno, ya por la aplicación, pues bueno, en el aspecto humano, yo destacaría pues, la cantidad de trabajos en equipo y de ejercicios de liderazgo que se realizaban. En el sentido académico, pues a mí, al menos a título personal, me interesó, me pareció muy positivo que se diera economía, que se diera idiomas y el plan de formación individual en el que tú podías dirigir tu formación, decidir qué es lo que querías estudiar y en qué cantidad. Y pues que se quitasen ciertas asignaturas de dudosa, por lo menos valía, ¿no? Como el dibujo de las ingenierías habituales que bueno, consumen una cantidad de esfuerzos y de horas que luego jamás he conseguido que alguien me explique realmente, industrialmente, para qué sirve el dibujo diédrico, por ejemplo, en las oficinas técnicas. Pues no lo sé todavía. ¿Para qué puede servir? Supongo que tendrá su aplicación, pero desde luego yo industrialmente no lo he visto. Y bueno, en el plan personal, pues la estancia en el extranjero, yo me considero un privilegiado por haber podido estar allí, ver lo que vi y bueno, y como decía de aquel ejercicio, pues una inquietud por tener una carrera profesional, no un trabajo mejor o peor, sino una carrera profesional, unos objetivos y un poco
tener la posibilidad de ver a dónde quieres estar dentro de 10 años y luchar por estar allí. Y bueno, pues yo por mi parte no tengo nada más. Bueno, eskerrik asko, Eduardo. La verdad es que cuando hemos empezado esta segunda parte, yo al principio he oído a las empresas, pues me ha dado una sensación grande de angustia, ¿no? Y ahora cuando les he oído a ellos, pues es como si en el túnel ese oscuro en el que estamos metidos ahora también se ven algunas luces, ¿no? Y luces que brillan, como las que tengo a los dos lados. Y eso, pues bueno, pues da un poco de esperanza. Ahora voy a dejar yo la mesa y le voy a dejar sitio a Juan Ángel Balbás, el director de DBGESA, de la Agencia de Desarrollo Local, para que él nos explique su punto de vista y luego dirija a la mesa redonda que se va a llevar aquí. Egun on guztioi, lehenik eta behin, mila esker IMH-bi jardunaldi honetara gonbidatzeagatik. Vamos a ver si la técnica me permite o ver ser todo aquel que quería tratar de ser. Bueno, en primer lugar, he estado leyendo en los últimos 15 minutos y la verdad es que hemos centrado bastante en lo que aquí se ha venido discutiendo. Espero poder acertar, o espero acertar con la charla y la reflexión que yo hoy les propongo. La propuesta de desarrollo que les traigo tiene 3 puntos tan solo, que son estos 3 que ven en pantalla. El primero, un análisis de la situación. Análisis que, por otra parte, estando personas que veo aquí, yo creo que se habrá hecho profundamente con todo lujo de detalle, tanto desde el punto de vista económico como sociológico. Pero aún así yo quiero abundar un poco más en el ámbito exclusivo ya del juego, con algunas reflexiones generales también. En segundo lugar, quiero presentarles qué estamos haciendo en Debabarrena con respecto al relevo generacional. Y en tercer lugar, yo creo que lo más interesante para nosotros, desde luego, es plantear unas reflexiones abiertas al respecto de qué podemos o qué debemos hacer o seguir haciendo. Permítanme que les presente el marco de situación actual. Pero antes de visualizar este marco, déjenme que les diga que en 1990 nosotros en esta comarca teníamos aproximadamente un 24,5% de desempleo. Aproximadamente. No sé si era 1990 o 1991 o 1989. En ese entorno nuestra comarca estaba en un 24,5% de desempleo. Fíjense que ahora mismo la tasa de paro, la tasa de desempleo, está en el 5,7%. Y es una referencia importante que desde un punto de vista de realidad, sociología y economía, centra mucho todo lo que a continuación vamos a ir viendo. De ese 5,7%, el 3,2% lo compone un paro femenino y el 10% es un paro femenino. Por tanto, se puede decir, podemos decir con absoluta rotundidad, que entre hombres, entre varones, no hay empleo, porque ese 3,2% probablemente estará compuesto en la mayor parte de los casos por personas que están en ese tránsito entre el empleo y la jubilación. Con respecto a la comunidad autónoma del País Vasco y al resto de territorios históricos, pues, o a los territorios históricos donde trabaja DBGESA, que son Vizcaya y Guipúzcoa, ya den los datos, el 8% en Vizcaya, el 6,15% en Guipúzcoa y la media de la comunidad el 7,4%. Estos son datos del INEM a mayo del 2007. ¿Y dónde se distribuyen nuestros trabajadores? Pues miren, con datos de Eustat del año 2004, que son los últimos que hemos encontrado, y hemos querido traer la fuente de Eustat porque creemos que es la más conveniente para estos casos y la que más información tiene. Nuestra distribución sectorial productiva está distribuida como aparece en pantalla. La industria supone un 48% de la actividad. Los servicios un 44%, la agricultura un 1% y la construcción un 7%. Por tanto, podemos decir, y yo creo que se puede decir, que nuestra comarca sigue teniendo una vocación industrial manifiesta, el tener
todavía un 48%, digo todavía con respecto a cómo van los tiempos, un 48% de actividad industrial yo creo que es importante. Nuestro empleo industrial, he querido traer estos datos también para centrar la situación desde la perspectiva evolutiva. En el año 1990 teníamos 12.713 personas trabajando en el sector industrial, estos son datos nuestros, datos de la Guía Industrial de Debabarrena, y en el año 2004 son 12.920 personas. De tal forma que podemos decir que mantenemos la actividad industrial desde el punto de vista de empleabilidad. Bien es cierto que ha aumentado mucho la tasa de actividad, es decir, hemos crecido en el sector industrial o nos mantenemos en el número de personas empleadas en el sector industrial, pero hemos crecido mucho en el sector terciario, en el sector no industrial. Y además, pues efectivamente mantenemos una actividad industrial y terciaria importante, es decir, crecemos, en Debabarrena estamos creciendo, pero nos jubilamos con una media de 62,4 años. Los hombres se jubilan con 62 años y las mujeres con 62,8. Estos son datos obtenidos en un estudio europeo que se ha hecho. Pero además, y se ha visto yo creo que esta mañana, disminuye la población y tenemos una pirámide poblacional invertida, y además las mujeres prefieren otros sectores de actividad distintos al industrial. Y hemos visto que precisamente está en el sector femenino ese paro, esa mano de obra ocupable que nuestras empresas necesitan para ese relevo generacional. Desde el punto de vista de la comparativa de la prevalencia femenina en ramas técnico-tecnológicas, es decir, esa voluntad de las mujeres de acudir a sectores industriales. En la comunidad autónoma del País Vasco, que es el color verde, ven la evolución. Es decir, ahora mismo, con datos a 2004, estaríamos en el 9,1 en Euskadi, en la comunidad autónoma. En Debabarrena estamos en un 13,3%. Es decir, la composición del empleo femenino en ramas técnico-tecnológicas. Preguntaba antes a José María Lola, que está por aquí, a ver cuál era la incorporación a la formación profesional de los alumnos, de las personas que estudian, cómo se distribuyen entre universidad y formación profesional. Me venía a decir que viene a ser alrededor del 45-46%, en España de media es el 40%, pero en países del norte de Europa, como Alemania, como Reino Unido, viene a ser del orden del 60%. Nosotros estamos, por lo tanto, en ratios bastante inferiores, es decir, hay mucho recorrido todavía por llevar a cabo desde el punto de vista de atraer a la formación profesional personas. Las matriculaciones de FP de mujeres en la comunidad autónoma del País Vasco, en familias con menor paro, son las que tienen en pantalla. Electricidad y electrónica, un 7% de mujeres, de alumnas; en fabricación mecánica, un 7%, en mantenimiento de vehículos autopropulsados, un 1%, en mantenimiento de servicios a la producción, un 2%. Por tanto, si bien la mujer se ha incorporado a la universidad, aproximadamente se dice que ahora mismo está en un 60%, un 62%, en la formación profesional en familias industriales, en ramas industriales, tiene todavía una visibilidad escasísima, muy pequeña visibilidad. Y las tasas de ocupación, por cierto, pues son las que aparecen ahí. 86,3, 90, 87, 91, es decir, unas tasas de ocupación próximas al 100%. Bien, este es el panorama que tenemos ahora mismo en el Bajo Deba y también en la Comunidad Autónoma del País Vasco. Hace poco leía un informe de Caja Laboral, que no sé si se ha comentado ya antes o no, con respecto a esto del relevo generacional, y en ese informe de Caja Laboral se hablaba de una serie de circunstancias, de condiciones para no empeorar. Es decir, esta es la foto actual. Esto más todo lo que se ha dicho antes de es la foto actual. Pero es que podemos ir a peor. Somos un país rico, somos una comarca rica, la renta per cápita nuestra es
equiparable, homologable, está por encima de la media europea, y por tanto tenemos los vicios y las costumbres de los países ricos. Y esto es bueno, pero también tiene sus cosas malas. Lo que tenemos que hacer es aprender de quienes van por delante de nosotros en sufrir este mismo problema, para ver cómo van solucionando los problemas con los que nosotros nos encontramos ahora, varios años después, quizás 8 o 10 años después. Las condiciones para no empeorar deberían ser que la natalidad aumente progresivamente desde el nivel actual. Seguimos estando aproximadamente en 1,13 hijos por mujer, hasta el nivel de reemplazo que, como saben, es el 2,1. También que la tasa de inmigración neta se mantenga constante en el nivel del año 2003. Este es un documento, creo que del 2005, que tuvo un balance positivo de más de 6.000 personas al año. Es decir, necesitamos en definitiva más de 6.000 personas al año de incorporación de inmigrantes, de personas de fuera que puedan venir a incorporarse a nuestra sociedad. Y además que la edad legal de jubilación se incremente hasta los 70 años, en un contexto, además, de incremento de la tasa general de actividad. Es decir, que además de aumentar todavía un poquito más la tasa de actividad, fundamentalmente a través de la mujer, estamos viendo que en el hombre no da mucho más de sí. Además de eso, debemos estar más tiempo en el trabajo. Estas son condiciones para no empeorar, nos guste o no nos guste, en estas cuestiones que son de matemática pura, poca elección puede darse. ¿Qué venimos haciendo en el Bajo Bilbao? Pues nosotros empezamos a ser conscientes de este asunto aproximadamente entre el año 2002-2003. Y el año 2003 lanzamos un programa que después les presento, que se llama, lo hemos cerrado hace unos meses, o hace un mes quizás, Emakumeak Industriara Erakartzen, tratando de incorporar al sector femenino a la industria. También hemos venido trabajando desde el año 2005 en el proyecto WISE, Working in Sustainable Employment. Es un proyecto europeo del que hemos pretendido, después se lo presento con más detalle, aprender de los países del norte, fundamentalmente de Suecia, que se encontraron con estos mismos problemas hace 10 años. También hemos venido y estamos trabajando ahora mismo, el proyecto WISE está cerrado, el proyecto FAST es una continuación de WISE y todavía está abierto, y venimos trabajando desde el año 2006 y recientemente con personal también, con personas del Departamento de Trabajo y de Landai. Hemos estado en el Congreso de más en Göteborg, en Suecia. Lo de 50 más es por lo de los 50 años. Además de eso, ahora mismo nos encontramos identificando necesidades de reemplazo en las empresas industriales a través de la encuesta de la vida industrial. Queremos, si es posible, tener una visión a medio y a largo plazo de cuáles van a ser las necesidades reales conocidas, las aproximadas, pero reales siempre, de las empresas nuestras. Por tanto, nos encontramos con esta paradoja. Tenemos puestos de trabajo sin cubrir, nos dicen, esto no es un dato que nosotros podamos constatar, pero probablemente será así, que ahora mismo la oferta general de nuestras empresas es 4 veces superior a las personas susceptibles de ocupar esa oferta. Es decir, que por cada trabajador disponible, cada persona disponible de ocupar un puesto de trabajo, hay 4 puestos de trabajo sobre los que puede elegir. Este es un dato que nosotros estamos manejando. Pero como paradoja, tenemos paro juvenil y tenemos sobre todo paro femenino. El proyecto de Emakumeak Industriara Erakartzen tiene como objetivo lograr que las alumnas valoren como opción profesional las especialidades formativas de tipo técnico relacionadas con la formación profesional o las técnicas en general, también las ingenierías. Fundamentalmente porque somos una comarca industrial y fundamentalmente porque, independientemente de que cada uno tiene toda y debe tener toda la libertad que quiera para estudiar lo que quiera, nuestro entorno lo que demanda son este tipo de profesiones. Fíjense, he querido traer esta gráfica que marca la tasa de paro de mujeres por familia profesional. Es decir, la media de paro
de la promoción del 2001 de mujeres ha sido del 23,7%. Y esto ya supone también llamar la atención al ámbito empresarial, a las empresas. Tenemos muchas empresas que no están adaptadas para recoger ese sector femenino que puede cubrir en parte nuestras necesidades, quizás inmediatas. Esto se está dando también. Hay empresas que lo han hecho y lo están haciendo, pero también hay empresas que todavía no se han enterado del todo de la posibilidad que tienen con las mujeres. Por otra parte, vemos que hay familias profesionales que tienen un paro que roza con la media de paro que tenemos en la comarca. Electricidad y electrónica el 11,3, fabricación mecánica el 12,5, etcétera, etcétera. Pero también pone de manifiesto esta gráfica que hay profesiones que son ocupadas por las mujeres que en nuestra comarca y en general son poco demandadas por nuestra sociedad. Química, un 34,4%, el año 2001 estaban paradas. Es decir, que hay profesiones de poca demanda a pesar de que se ocupen, de que sean foco de interés de personas que quieren estudiar esas carreras o esas formaciones profesionales. La tasa de ocupación y calidad de empleo en ramas industriales, bueno, lo hemos visto antes, ramas industriales, la ocupación y fabricación mecánica el 90%, la electricidad y electrónica 87%, la automoción 87%. Y la calidad del empleo, y esto creo que lo hemos vendido muy poquito, antes alguien ha dicho en la mesa que se sigue viendo las empresas y nuestros talleres como unos sitios oscuros, unos sitios poco recomendables para el sector femenino. Ha cambiado muchísimo esa situación, yo creo que nos toca explicarlo y venderlo, porque la calidad del empleo está entre el 66 y el 70%. Actualmente. Bueno, ¿qué se ha hecho fundamentalmente con este proyecto de Ematumea Industrial de la Cárcel? Lo que hemos hecho ha sido reuniones con la dirección y personal orientador de los centros. Alguien antes ha dicho que hay que trabajar con los orientadores. Estamos totalmente de acuerdo. Los orientadores marcan mucho, creemos, las elecciones finales de nuestros alumnos. Y lo que hemos hecho ha sido informar del programa a los orientadores y lograr su participación e implicación. Yo creo que en la comarca en general se ha logrado facilitar material de trabajo también al personal orientador, datos sobre el mercado laboral, procesos productivos e industriales, fichas, etc. Se han hecho sesiones de orientación también con las mujeres. Hemos implantado currículums de los centros reflexionando sobre el género y sobre el empleo. Hemos realizado también reflexiones con el alumnado sobre las desigualdades de género. Hemos trabajado estas materias. Además de eso, hemos visitado empresas y centros formativos tratando de desmitificar esa imagen de empresa como centro oscuro y viendo toda la ventaja técnica y formativa que tiene la propia empresa. Nuestras empresas hoy son ejemplo de lo que debe ser una empresa desde el punto de vista de limpieza, desde el punto de vista de organización, de orden. Hemos animado a las chicas a imaginarse trabajando en el futuro en una empresa industrial y hemos querido que vieran la realidad también hablando con colegas suyas, con mujeres que están trabajando en el ámbito industrial. Además de eso, hemos hecho un concurso de redacción, realmente 3 concursos de redacción, cuyos títulos han sido los que tienen ahí: las mujeres y el empleo en el siglo XXI, empleos femeninos y empleos masculinos, verdad o mentira, tratando de desmotivar sobre esa ubicación que se hace de empleos masculinos y femeninos, que se sigue dando, y una redacción que se titulaba "Si yo fuera lehendakari, ¿qué haría para mejorar la situación laboral de la mujer?". Hemos estado con padres y con madres también, hemos informado a las familias de la situación de la mujer en el mercado laboral, hemos concienciado, hemos tratado, mejor dicho, de concienciar a las familias de las mejores opciones de empleabilidad de las hijas en el mercado de trabajo, dando datos a las familias sobre los grados de empleabilidad y sobre la realidad de nuestras empresas. Dicho sea de paso, nos encontramos en general con que los padres
que trabajan o han trabajado en talleres o en empresas industriales desorientan o incitan a sus hijas a no ir al ámbito industrial. Esto también es así. Bueno, hemos trabajado en definitiva con 632 personas en sesiones de orientación. Hemos realizado visitas a empresas con 598 chicas, prácticamente 600. Hemos visitado centros con 372 chicas, mujeres, y en el concurso de redacción, en los concursos de redacción han participado 673 personas. Por tanto, el colectivo al que muchas se repiten, han estado unos y otros, pero en definitiva el colectivo de personas con el que hemos trabajado es importante, habiendo trabajado exclusivamente en la comarca. Bien, otro de los proyectos con el que hemos venido trabajando también en esto del relevo generacional es el proyecto WISE, como les decía, que es un proyecto enmarcado en el programa de aprendizaje mutuo de la Estrategia Europea de Empleo. Aquí hemos venido participando otras agencias de desarrollo, algunas otras agencias de desarrollo también. El objetivo es crear una red transnacional crear una red transnacional para el aprendizaje mutuo y buenas prácticas sobre las políticas para el envejecimiento activo de la población, y hemos trabajado con socios como Suecia, Eslovenia, República Checa y Bélgica. El proyecto FAST, del que ya les he comentado también, que es un proyecto enmarcado en el artículo 6 del Fondo Social Europeo, ha tenido como objetivo analizar las políticas públicas y servicios puestos en marcha en el área de empleo en Suecia, en el área de creación de empresas en Italia y el servicio a pymes en Euskadi, aquí hemos estado nosotros, introduciendo la perspectiva de la edad, tratando de mezclar esto y sacar conclusiones útiles para nosotros, para llevarlas inmediatamente a la sociedad. Claro, yo quizás cuando escribo esto, cuando comento esto, también me pregunto, bueno, ¿y la inmediatez de esto cuál es? La verdad es que para problemas nuevos nosotros por lo menos no tenemos soluciones de cajón, soluciones numeradas para sacar el 26 de junio. Hay que aprender. Y es un problema, creo que se ha dicho por la mañana, es un problema que nos afecta a todos, pero no se pueden aplicar recetas inmediatas. Lo que pueda ser una solución en Francia o en Suecia o en Bélgica no se puede trasladar de forma inmediata, sin traducción, aquí. Tenemos nuestra idiosincrasia, tenemos nuestras particularidades. Por eso nos metemos en estos fregados, en estos proyectos, para aprender de otros y sacar manuales de aplicación que nos permitan llevar esas conclusiones posteriormente a las empresas, acercarlas. En octubre de este año presentaremos las experiencias de este proyecto FAST. Es en octubre cuando terminamos. Además de eso, les comentaba que pues creo que la semana pasada, o hace 2 semanas, la semana pasada, hemos estado en el Congreso Monográfico, invitados por la UAFSE, por la Unidad de Administración del Fondo Social Europeo de Europa, en el que se han presentado todas las iniciativas IQUAL que hemos trabajado en la gestión de la edad, principalmente en el ámbito de las empresas industriales. Se nos invitó por parte de ellos a asistir a este congreso. Ha sido un congreso muy útil desde el punto de vista de sacar también conclusiones y actitudes de aplicación inmediata. Y la orientación, digamos que la conclusión que allí se da es el retraso de la jubilación y el aprovechamiento de los trabajadores de mayor. Es decir, en definitiva, las vías para no perder capacidad de actividad económica no son muchas. Aprovechar de forma autóctona lo que tenemos, es decir, a las personas que están en desempleo, incorporar personas de otras partes y aprovechar más, es decir, mantener en activo más tiempo a las personas que ahora mismo están trabajando. Muchas más recetas no hay, francamente. Bien, y en el capítulo de las reflexiones abiertas, nosotros proponemos como vías de solución a lo que es el reemplazo generacional en general, no en la parte de la dirección solo, que tiene otra particularidad. Estamos hablando ya de forma específica más de capital, sino en la parte de taller, fundamentalmente. Hablamos de la orientación del modelo educativo con un mayor peso de la formación profesional.
profesional, seguimos estando en ese 46%, 45-46%. Yo creo que hay otros modelos y el modelo que el IMH está llevando a cabo nos parece que es un modelo adecuado, muy adecuado. No en vano, el propio IMH tiene observatorio propio y lo está haciendo a nuestro modo de ver muy bien. Hace falta, por otra parte, un equilibrio entre universitarios y la formación profesional para mantener una capacidad innovadora vanguardista. El papel de la universidad es fundamental. Y lo que no podemos es dar un pendulazo. Sería dramático que empezáramos a vender con exclusividad la formación profesional, olvidándonos de que necesitamos también ingenieros. La capacidad innovadora ahora, y quiero quizás meter un poco el dedo en el ojo a la formación profesional, la capacidad innovadora que ofrece un alumno de FP está más limitada que la capacidad innovadora que ofrece un alumno de ingeniería. Pero debemos y estamos apostando como país por ser un país innovador. Por lo tanto, este equilibrio es fundamental. A veces nos pasa que en las políticas se nos va la mano y pasamos de 0 a 100 sin llegar a 50. Y esta cuestión la queremos poner sobre la mesa porque nos parece importante. Por otra parte, creemos que falta la tarea. No en todos. En nuestra comarca tenemos 5 centros de formación profesional, todos ellos públicos, pero no todos ellos son iguales en sus respuestas, ni mucho menos. Pero falta, a nuestro modo de ver, una apertura, la apertura de los centros de formación profesional hacia sus clientes, los alumnos. Y la búsqueda de nuevos modelos. Esta formación en alternancia que nosotros aplaudimos, tanto en la parte de formación profesional como en la parte de ingeniería técnica, de ingeniería en alternancia, nos parece un modelo importante, porque va a facilitar y anticipar la incorporación parcial de alumnos trabajadores a las empresas. También la apertura de las empresas a la sociedad y la adaptación de las empresas al ámbito femenino. Es decir, las empresas hasta ahora, con ese 25% de desempleo que teníamos hace unos años, no han sentido este problema, ahora lo sienten y a nuevas necesidades, nuevas formas. Tenemos que adaptarnos también a esa forma. Y es una corresponsabilidad de las empresas el poder abrir a nuestro cliente trabajador la realidad de nuestras empresas. Claro, es poco perdonable que algunas empresas no puedan incorporar mujeres porque no tienen vestuario de mujeres o baño para mujeres. Esto hoy no es muy, iba a decir presentable, pero no lo digo, no es muy conveniente. Esta adaptación hace falta. Necesitamos buscar personas en otros ámbitos sociales. Nosotros hemos hecho prospección, me consta que hay empresas que también han hecho prospección en Polonia y en algunos otros países, Rumanía. Nosotros la hemos hecho, hemos hablado con agregados de estos países para atraer gente que esté mejor adaptada que otros colectivos de otras regiones del mundo, de otros países del mundo, a las necesidades inmediatas que tenemos en la comarca. Es cierto que la historia nos ha permitido poder disponer de personal muy bien formado en materia de formación profesional históricamente. Por lo tanto, lo que busca la empresa nuestra es precisamente este perfil. No quiere bajar grados, si se puede. Pero esto no existe en todas las regiones y en todos los países. Hay la formación profesional nuestra, que es potente, no se da en todos los países de los cuales estamos recibiendo ahora inmigrantes. Necesitamos la formación continua. Se ha hablado de la formación continua y es un elemento fundamental. El domingo pasado yo leía un artículo en el que se dice que, creo que, voy a dar el dato porque creo que lo tengo por aquí, alrededor del 46% de las personas no quieren oír hablar de los trabajadores en activo, no quieren oír hablar de la formación continua. Esto es un drama. Esto es un drama. No encuentro el dato con exactitud, pero es un drama que se utilice tan poco la formación continua. Necesitamos también la implicación sindical. Evidentemente ese es un tema social, es un tema de todos, es un problema que a todos nos afecta. Y los sindicatos
ellos, en la parte, por lo menos, que les toca del retraso de la jubilación, que viene como punto a continuación, algo tienen que decir. Con el retraso de la jubilación, lo que se propone es un acercamiento a la propuesta de jubilación de los 65 años. Estamos ahora en los 64, como hemos visto antes, 64 y poco. Nos tenemos que ir acercando a los 65, pero también tenemos que luchar contra una tendencia social. La verdad es que quien lleva trabajando desde los 16, 18 años, que vea alejarse un poquito más la perspectiva de retirarse dignamente, pues no es muy agradable. Pero como sociedad no nos quedará otro remedio probablemente que ir por aquí. Y hay que empezar a decirlo. Porque estas cosas son de mala venta, de muy mala venta. Normalmente no gusta decirlo. Pero a veces se mandan mensajes a través del tema de las pensiones y a veces menos se mandan mensajes por la vía del empleo. En Japón, y esto es un dato también a tener en cuenta, porque es una sociedad que en el ámbito del envejecimiento nos lleva alguna ventaja, están recuperando ahora mismo personas ya con 70 años. Con 70 años. Las están incorporando al taller. Pero también están trabajando, y de esto doy fe, en el ámbito de la robótica, a marchas aceleradas para sustituir esa mano de obra que no tienen. Y digo robótica, no la que conocemos de aquí, los brazos robotizados, sino la robótica con piernas. La robótica en sustitución de la persona física, en tareas con desplazamiento. Por tanto, es algo también a lo que nos tenemos que enfrentar. Como no, la incorporación de la mujer a la industria en todos los ámbitos de actividad, no solo en la oficina, también el taller está en dirección, y el diseño e implantación de políticas de envejecimiento activo, que es lo que desde la Unión Europea se empieza a mandar como mensaje fundamental. Envejecimiento activo, que no es otra cosa que tratar de ocupar a los mayores de 50 años en la actividad, disuadiéndoles de la prejubilación o de la jubilación anterior a los 65 años. Estas son las reflexiones abiertas que yo les traía. Como me han dicho que después va a haber una mesa redonda, entendía que iba a ser reflexiones que iban a dar juego, eta beste gabe berriz ere mila esker ekitaldi honetan parte hartzeko gonbitea luzatzeagatik. Aurrerantzean ere gure eskualdeko enpresentzat intereskoak diren gaietan elkarrekin lan egiten jarraitzea espero dut. Mila esker.